Bienvenidos a ProDeseño. El día de hoy vamos a tener una charla dedicada al uso de los extintores de acuerdo al tipo de fuego. Para ello, pues me permito presentarme. Mi nombre es John Alexander Celis. De formación soy profesional en salud ocupacional. Me dedico a la consultoría desde hace 17 años, dentro de los cuales pertenecí 10 años al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Hoy día me dedico a hacer consultoría y asesoría en temas de prevención y atención de emergencias a nivel nacional, enfocado básicamente en lo que es temas de sistemas de protección contra incendio y seguridad humana. El día de hoy pues queremos compartir con ustedes nuestros conocimientos acerca del uso y manejo de los extintores de acuerdo a cada clase de fuego. Para ello nos vamos a contextualizar un poco en la historia de dónde vienen los extintores y cómo han venido funcionando y han hecho su cambio a través de la historia. Más o menos hacia el siglo XIX los extintores funcionaban por medio de una botella de cristal que contenía un ácido que cuando se rompía simplemente activaba el agente extintor que tenía dentro el recipiente. Luego de algunos años se cambió por unos cartuchos los cuales se fabricaban y se dejaban en la parte externa del extintor para lograr con ello permitir que el agente extintor saliera. Digamos que hemos venido en un cambio interesante, no solamente protegiendo la vida y los bienes, sino también protegiendo el medio ambiente. Todo esto pues ha conllevado a generar cada vez un avance más interesante en cuanto al contenido que tienen nuestros recipientes. Dentro de ellos pues hace algunos años existían los Halon. Estos Halon pues fueron sacados, retirados totalmente del mercado por dañar y contaminar la capa de ozono. Más o menos en 1990, ya con el protocolo de Montreal, Colombia entró a ser parte de todo este cambio que apoya el cambio climático y la protección del medio ambiente, y está en este momento en vigencia como parte de la normativa legal la resolución 2329 del 2012 y la resolución 0131 de 2014, que en ella nos dicen que todos los agentes que contengan flúor deberán ser retirados periódicamente del mercado con el ánimo de proteger precisamente la capa de ozono, ya que este tipo de agentes limpios contaminan y pues debido a ello en este momento tenemos un plazo que empezó a correr desde el 2015 y más o menos va hasta 2030, donde nos dicen que vamos a ir paulatinamente sacando del mercado todo lo que son los agentes limpios hoy día aquí en Colombia conocidos como HCFC 123. Vamos a profundizar un poco más adelante sobre lo que es todo este tema y todo este mundo de lo que son los extintores y para qué se usan, cómo se usan. Vamos a ver que hay diferentes tipos, hay diferentes capacidades, están incluso en el mercado aquí en Colombia de diferentes colores. Vamos a ver por qué es cada color. Entonces, esto como una introducción a lo que vamos a ver el día de hoy en cuanto a lo que son los extintores. Entonces, veamos inicialmente qué es un extintor y vamos a partir de esa base de lo que nos dice la teoría según NFPA 10 de qué es un extintor. Básicamente nos dicen que es un aparato portátil que está creado para uso exclusivo de extinción de incendios incipientes. ¿Qué indica esto? Que son esos incendios en su primera etapa, donde todavía puede ser controlado por un equipo de primer auxilio, como lo es cualquiera de estos elementos. Así está considerado. Este equipo es un equipo de primer auxilio. Entonces, teniendo claro de la clase de incendios que nosotros vamos a manejar con estos extintores, con estos equipos portátiles, vamos a iniciar
con su estructura como tal, de cómo está diseñado cada extintor, cada uno de ellos. Entonces, pues cada uno de ellos tiene un cilindro, ¿sí?, que cambia su calibre, depende al uso que nosotros vayamos a darle a cada recipiente. Entonces, vamos desde calibres 14 hasta calibre 16, cambiamos de materiales, podemos pasar de una lámina normal en cold roll a pasar a un extintor ya con una lámina especial para poder ser formada de esta forma por medio de un troquel y que no tenga costuras, ¿sí? Entonces, vamos, y ya con este tipo de láminas tenemos un poco más de garantía en cuanto a la hermeticidad del producto. También encontramos dentro de los materiales recipientes hechos en acero inoxidable, también debido pues al producto que él va a almacenar. Ya ahora más adelante vamos a ver cuáles son estos elementos que almacenan. También tenemos recipientes en aluminio o en acero al carbón, que nos permite y nos dan un rango de presión un poco más alto, que son este tipo de extintores. Ya más adelante vamos a ver uno a uno qué función tienen, pero la intención es que veamos que hay diferentes tipos de materiales para los extintores. Si se dan cuenta, estos extintores antiguos eran fabricados en cobre, pero entonces digamos que ya todo este tipo de extintores han pasado ya a la historia y se utilizan más como temas culturales, manejo de museos y para muestras. De este tipo de extintores entonces ya tienen un diseño diferente. Empezamos a ver algunas variaciones y son extintores que están permanentemente presurizados, ¿sí?, que son más o menos este tipo de extintores. Estos son permanentemente presurizados, ya más adelante vamos a ver qué significa eso. Y hay otros que están presurizados externamente por medio de una cápsula externa. Ya vamos a ver cómo es su funcionamiento. También tenemos dentro de ellos un tubo sifón, que es el tubo que permite que el agente extintor salga al exterior por medio del agente impulsor, que generalmente y normalmente lo que nos pide la norma es que sea nitrógeno. Básicamente el nitrógeno está llenando la parte superior del cilindro y hará que el agente extintor salga por el tubo sifón por medio de la válvula después de la preacción. Tenemos también la válvula de paso, que básicamente está compuesta por un manómetro que nos indica la presión que tiene el extintor, tiene un asa de transporte y tiene una manija de operación. Internamente lo que ocurre es que tiene un pivote que por medio de un resorte le da paso al nitrógeno para que así mismo empuje el agente extintor y por intermedio de la manguera o la boquilla en su defecto pueda salir el agente extintor. Dentro de ello, pues la idea es que nos quede claro que hay extintores permanentemente presurizados, que son de este tipo y que siempre van a tener una carga de nitrógeno interna para que en cualquier momento que yo necesite obturarlo, pues él funcione. Y que hay extintores que tienen una cápsula externa que contiene la misma cantidad de nitrógeno que tiene el permanentemente presurizado, pero externo, que me va a permitir que por medio de esta válvula de preacción yo le dé paso y ese nitrógeno ingrese al cuerpo del cilindro. Internamente va a permitir que el nitrógeno ingrese, empuje el agente extintor y salga por la manguera, que en este caso tiene un sistema de activación por medio de esta palanca, que es la que nos va a permitir realmente que el producto salga al exterior. Entonces, teniendo claro eso, vamos a empezar a definir cuál es el contenido. O sea, ya nos queda claro cómo está compuesto el extintor, cuáles son sus partes, los diferentes tipos de materiales que tenemos, los diferentes tipos de calibres que tenemos en acero inoxidable, que tenemos en aluminio, que tenemos en acero al carbón. Y ahora vamos a definir qué contienen estos extintores.
Entonces, para ello podemos dividirlos en cuanto a su acción en contra del fuego que nosotros vamos a combatir. Para ello entonces tenemos los enfriantes. ¿Estos enfriantes qué es lo que hacen? Pues contienen agua con aditivos que son unas geles, son unas soluciones que nos permiten que el agua se adhiera a materiales como la madera, como la tela, como el papel, y logre realmente hacer un efecto de apagar la llama, pero también va a penetrar dentro de esa madera, dentro de ese papel, y lo que va a hacer es generar una baja de la temperatura del elemento que nosotros estemos extinguiendo con este tipo de extintor. Entonces vamos a dejarlos como los enfriantes. Hay otros que nosotros los tenemos en la posición de sofocantes. Entonces estos sofocantes son los que están a base de polvos. Entonces, ¿polvo qué? Polvo químico, que lo que hace básicamente es que genera una capa por encima del elemento que se esté consumiendo, y lo que hace es sofocar la llama de tal suerte que en el momento que aplicamos el polvo es como si lo estuviéramos haciendo con la mano de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llenamos un espacio y él nos dice por su tipo, ¿sí?, para qué clase de incendio nos va a servir, que es lo que tenemos que empezar a definir en este momento. Tenemos enfriantes con agua, sofocantes con polvos químicos secos, y tenemos otros que son los inhibidores. Entonces, estos inhibidores son los que por medio de un gas, que es lo que contiene este elemento, el HCFC significa hidroclorofluorocarbonado, que son unos elementos químicos que contiene este recipiente, que cuando ustedes lo mueven van a sentir que es un líquido, pero realmente es efecto de la presurización que lleva ese gas que está dentro de este recipiente, que al momento de accionarlo y nosotros darle paso, siendo este un extintor permanentemente presurizado, lo que vamos a tener es un gas que va a salir y va a inhibir ese oxígeno, va a inhibir ese ambiente que tenemos y va a apagar la llama. Entonces, ya ahorita vamos a ver lo que son las clases y para qué sirve cada uno de ellos. Y los otros que tenemos son por dilución del oxígeno. Entonces, la dilución del oxígeno con este CO2 lo que permite es inertizar las áreas que en ese momento se encuentren contaminadas, ¿sí?, que en ese momento pueden detener ese proceso de combustión que haya dentro de un recinto o dentro de un equipo. Ya ahorita vamos a ver por qué y vamos a ver su uso realmente. Entonces, nos queda claro que tenemos unas divisiones para ellos. Tenemos unos tipos de extintores portátiles que nos van a permitir a nosotros definir en el momento de la emergencia realmente cuál es el mejor de ellos. Hay algunos que no tenemos presentes acá en este momento, pero que vamos a verlos. Tenemos dentro de estas capacidades extintores de 10 libras en multipropósito ABC. Cuando decimos ABC es porque me sirve para incendios de la clase A, de la clase B y de la clase C, que ya ahorita los vamos a interrelacionar. Pero de este también encontramos en presentaciones de 10 libras, 20 libras, 80 libras y 150 libras. Esos los conocemos como extintores tipo satélite o por su presentación como tipo robot. En esta presentación de ABC también encontramos en 10 libras, 20 libras, 80 libras y 150 libras. Incluso para la industria petrolera podemos llegar a encontrar extintores de este tipo hasta de 350 libras o 500 libras también de polvo químico, de acuerdo al nivel de riesgo que tengamos. En este tipo de extintores también encontramos diferentes capacidades. Entonces también encontramos en 10, encontramos en 20, encontramos en 30, ¿sí? A diferencia de los otros, en este encontramos extintores de 30 libras, encontramos satélites de 80 y 150 libras en el mercado,
porque son extintores especializados. En algunas partes los reconocen como los extintores petroleros. Entonces, digamos que es una consideración bien importante con estos extintores. En extintores de agente limpio encontramos nosotros también presentaciones. Se miden sus capacidades en gramos. Entonces tenemos de 3.700 gramos, que viene siendo más o menos este recipiente. Tenemos unos que vienen de 9.000 gramos y podemos llegar a encontrar almacenamientos de 9.000 hasta 18.000, y ya de ahí en adelante, pues para recintos un poco más grandes, se ubica de acuerdo a los metros cúbicos que yo requiera para llenar un recinto y realizar la función que él hace, que como les explicaba anteriormente es inhibir esa capa. Ya cuando encontramos extintores de CO2, entonces en estos encontramos de 5 libras, encontramos de 10 libras, de 15 libras, de 20 libras, de 30 libras, encontramos de 80 libras, encontramos de 150 libras, encontramos algunos que tienen 2 botellas y los van a ver ustedes montados sobre una carretilla, que son 2 cilindros muy parecidos a estos, pero son obviamente mucho más grandes y cada uno tiene su regulador y funcionan de la misma forma, el mismo modo de operación, que es por intermedio de esta manguera. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante. Dentro de esos extintores de CO2 tenemos algunas propiedades que son interesantes en ellos. El CO2 es eficaz, muy eficaz como agente extintor, pero entonces la intención es que logremos definir para qué sirve cada uno de ellos en su operación, con base en las clases de fuego. Entonces, vamos a iniciar relacionando qué clase de fuego y qué tipo de extintor me va a servir. Entonces, decimos acá, incendios de la clase A. En los incendios de la clase A dejamos como global los sólidos comunes, donde está la madera, el papel, el plástico y la tela. ¿Qué extintor me va a servir a mí para la clase A? Entonces, nosotros podemos arrancar por eficiencia, me dicen extintor para la clase A. Y si ustedes se fijan en el pictograma, cuando lo analicen, entonces nos dice que riesgo clase A. ¿Qué me está diciendo? Que este extintor, su contenido es agua, que él va a apagar la llama, pero que también a su vez va a generar ese efecto refrigerante dentro del material. Entonces, por efectividad, extintor de agua a presión, clase A. Lo encontramos en el mercado en acero inoxidable. Podemos encontrarlos también en lámina con roll y pintados de verde, pero realmente ¿cuál es la recomendación de acuerdo a la NTC? Nos dice no, porque resulta que el cold roll es una lámina que se oxida fácil, entonces va a deteriorar el extintor internamente. Eso va a producir que todas las costuras del extintor empiecen a tener fisuras, y como se acordarán, aquí tenemos nuestro manómetro que nos dice que está cargado a 150 libras de presión. 150 libras de presión en un recipiente como este, que contiene agua, que por dentro se está oxidando, está deteriorando el material, puede causar una fatiga de material y asimismo pues el deterioro del elemento, y más allá, que se puede dañar en la parte baja y se puede perforar. Como se dan cuenta, pues el acero inoxidable pues nos va a dar un poco más de garantía al año que debemos hacer de mantenimiento. Simplemente se debe revisar, y cada 5 años, de acuerdo a la verificación que tengamos nosotros en la parte baja del extintor y a la recomendación del fabricante, hacerle su respectiva prueba hidrostática al elemento. Entonces, clase A, tenemos agua a presión por efectividad, pero vamos a tener otras consideraciones, porque entonces nos dicen que para incendios de la clase A también aplica el extintor ABC multipropósito. ABC es porque él nos dice en su pictograma que sirve tanto para incendios de la clase A, como para la clase B, como para la clase C. Lo que vamos a definir acá es el rango de efectividad del elemento, porque ¿qué va a ocurrir? Con este extintor,
y con este polvo químico que yo tengo aquí internamente, ¿sí? Entonces, apagaremos la llama, pero internamente el proceso de combustión va a seguir en esos materiales sólidos combustibles. ¿Qué necesitaríamos? Apagar la llama, pero también empezar a refrigerar. ¿Con qué? Con agua, que es el agente extintor universal por excelencia. Entonces, miren cómo las dos consideraciones nos dicen sí, funciona, pero es más efectivo el extintor de agua para la clase A. Entonces, multipropósito ABC para la clase A, la clase B y la clase C. Entonces vamos a entrar ahora con nuestra siguiente clase: incendios de la clase B, en líquidos inflamables o combustibles, o todos aquellos que sean derivados del petróleo. Entonces, aquí empezamos en otro tema interesante. ¿Por qué? Lo primero que nos dicen es que el extintor por excelencia, el BC, es nuestro extintor de color rojo. Aquí lo vemos de color rojo, pero volvamos a la recomendación. No porque este sea rojo, porque este sea amarillo, porque ustedes en el mercado lo vean de diferentes colores, ¿sí? Indica que tenga un uso diferente. Lo que realmente debemos tener en cuenta es lo que diga la etiqueta, porque de acuerdo a las normas NFPA 10, y si nosotros vemos estos ejemplos en Estados Unidos, todos los extintores son de color rojo. Lo único que nos diferencia es la etiqueta y obviamente el análisis y el estudio del riesgo por carga combustible que se haga de cada sitio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un extintor de BC que contiene bicarbonato de sodio, ¿sí? Bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es mucho más efectivo en un incendio donde tengamos derivados del petróleo, dígase gasolina, dígase ACPM, barsol, nafta, cualquier elemento combustible inflamable. Lo que va a hacer el bicarbonato de sodio es generar una capa que aísla el oxígeno de los vapores que está emanando en ese momento el líquido combustible o inflamable, generando con ello eliminar uno de los lados del triángulo del fuego y generando con ello pues el control y a su vez la extinción del incendio como tal. Entonces nos podemos dar cuenta de que este es el efectivo, es el que nos recomiendan, pero entonces volvamos. ¿Me serviría el ABC multipropósito? Claro que sí me sirve, porque aquí en la indicación me dice clase B. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que es mucho más efectivo el BC? Claro que es mucho más efectivo, pero si solo tengo a mano el ABC, pues obviamente me va a servir. Pero por eso mismo, cada estudio de análisis de riesgo de carga combustible me determina a mí cuál es el mejor extintor por capacidad de extinción que yo debo tener de acuerdo a ese riesgo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un incendio de la clase B y tengo a la mano un extintor de CO2 que también está considerado BC, entonces también me va a servir, también es efectivo. ¿Cuáles son las consideraciones que cambian? Si estamos en un recinto cerrado, si estamos al aire libre, no es lo mismo el incendio de 55 galones de gasolina en una caneca a 55 galones de gasolina derramados en un tanque o en un piso. Entonces eso empieza a hacer una gran variación en nuestros elementos. ¿Por qué? Porque todo lo que son incendios de la clase B se deben apagar, uno, con extintores a base de bicarbonato de sodio. Dos, se pueden apagar con extintores de CO2, pero también se pueden apagar con extintores que estén a base de espuma. Entonces, lo que contiene un extintor a base de espuma es una solución por intermedio de agua y un gel, que es un aditivo, que nos va a permitir en una proporción ideal generar una capa acuosa sintética que genera por encima del derrame una protección para que el oxígeno
no ingrese y haga esa mezcla rica inflamable entre los vapores que está generando este líquido combustible o inflamable y el oxígeno. Entonces él genera una capa de espuma que lo está aislando, térmicamente también lo está enfriando, pero más allá de eso está sofocando. Entonces, para incendios de la clase B podemos tener espuma, podemos tener CO2 o podemos tener BC, bicarbonato de sodio, o en su defecto también podemos utilizar ABC. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la gran variedad de extintores realmente nos va a permitir controlar el incendio y buscar su extinción, pero por medio del agente extintor que esté adecuado y que haya sido estudiado para los diferentes riesgos. Cuando nosotros tenemos extintores de este tipo, los que llamamos extintores tipo petrolero con cápsula externa, entonces contienen un polvo que se llama, en el caso nuestro, púrpura K. Entonces, este púrpura K es un polvo que está hecho a base de bicarbonato de potasio, y este es mucho más efectivo que el extintor BC tradicional a base de bicarbonato de sodio. ¿Qué nos va a garantizar? Que es un tiempo de extinción mucho más corto. La efectividad que tiene este extintor va mucho más allá de la efectividad básica del extintor BC. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, realmente un incendio BC podríamos utilizar ABC, BC, púrpura K, CO2 y espuma. ¿Cuál es la recomendación general que nos da NFPA 30 en cuanto al manejo de los incendios en líquidos combustibles inflamables? No utilice agua, no utilice agua. ¿Por qué nos dan esta recomendación? Porque cuando yo tengo un líquido inflamable o combustible derramado o almacenado, él lo que está haciendo es emanar vapores suficientes para sostener ese incendio y esa llama prendida, pero lo que está prendido en ese momento realmente son los vapores. Entonces, si yo aplico agua por densidad, ¿sí?, el agua va a ir abajo, el líquido va a estar encima y va a empezar a correr, y no voy a poder controlar el incendio, sino que se me va a volver un incendio dinámico, donde las llamas van a estar en la parte superior, pero siempre va a estar el agua, ¿sí?, por densidad debajo, y va a hacer que el incendio se mueva y no vaya a ser fácil su extinción. Ahí sí, con ninguno de los productos. Ahí ya lo que tenemos que hacer es una extinción a base de espuma o a base de polvos químicos, pero no y nunca, de acuerdo a las recomendaciones, con extintores a base de agua. Entonces, como se dan cuenta, esta clase B es un poco más compleja, tiene obviamente muchos más usos, muchos más extintores que se pueden llegar a utilizar, pero su efectividad es de acuerdo a la calidad del producto que nosotros tengamos. Por eso es bien importante fijarse en las recomendaciones del fabricante, fijarse en cuál es el tipo de producto que contiene, fijarse incluso en la capacidad de extinción que se da en la recomendación de la etiqueta, fijarse en cuál es el tipo de extintor y dónde lo voy a ubicar de acuerdo al análisis de riesgo, fijarse que realmente hayan tenido una muy buena inspección y lleven un muy buen programa de mantenimiento, asegurarse de que se recarguen a los tiempos que realmente se deben recargar. Entonces, miremos cómo, de acuerdo a su función, esos extintores también tienen unos tiempos de recarga que nos van a permitir a nosotros definir por tipo de producto cada cuánto debemos recargarlos. Entonces, para extintores permanentemente presurizados y que tengan y contengan polvo, la recomendación es realizar mantenimiento y recarga cada año, ¿sí? Cada año.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues cada año hay que, de acuerdo a la inspección realizada, llevarlo a los talleres autorizados, llevarlo a talleres que cuenten con personal certificado, que tenga personal con las competencias reales y que trabajen bajo protocolos de las normas técnicas colombianas y como referencia a las NFPA para el tema de recarga de extintores, y que le realicen un mantenimiento y recarga nuevamente al extintor. Extintores permanentemente presurizados. Ejemplos claros, entonces tenemos extintores ABC con este tipo de cilindros, o los de 20 libras, o los satélites. En este caso, digamos que la cantidad o la capacidad no varía en su tiempo de recarga, se deben recargar cada año, todos los que contengan polvo. Entonces, ABC cada año, BC cada año. Vamos a empezar a mirar estos extintores que son los de cápsula externa. Entonces, por no tener contacto el nitrógeno con el polvo, pues en este momento estos extintores, y por su certificación, se deben recargar cada 5 años, de acuerdo a la recomendación del cliente. Recargar, pero se les debe realizar mantenimiento cada año. Mantenimiento es su revisión general, sacarlo, revisarlo, cada una de sus partes, verificar que todos los empaques estén funcionando, que la cápsula esté activando de buena forma. Hay que revisar esta cápsula y hay que recargar esa cápsula, que es el nitrógeno que nosotros tenemos acá. Hay que revisar todas las válvulas y hay que revisar que realmente todo el equipo esté funcionando. Este sería mantenimiento cada año y recarga cada 5 años. Listo. Ahora pasamos a los extintores que contengan gases. Entonces, en este caso, que tenemos un HCFC 123, se debe realizar mantenimiento cada año. Mantenimiento. Y lo que se hace es agregarle la cantidad de gas que en el momento de destaparlo o de hacerle el mantenimiento se haya perdido, y reemplazarlo por los gramos que lleguen a ser necesarios para poder llegar nuevamente al nivel de los 3.700 gramos. Pero cada 5 años, también por ser un gas, se debe recargar, ¿sí? Se debe recargar totalmente. Este tipo de extintores, pues en este momento, lo que les venía comentando, ya están saliendo del mercado, y lo que nos está dando como recomendación el Ministerio de Ambiente es que podemos irlos reemplazando paulatinamente por extintores de CO2 que básicamente cumplen la misma función. Entonces, estos cada 5 años, porque contienen gas, se recargan cada 5 años, se les hace mantenimiento cada año, pero también cada 5 años debe realizarse la prueba hidrostática para los extintores que contengan este tipo de gases, y la prueba debe quedar relacionada en cada uno de los cilindros. En cada uno de los cilindros debe aparecer a qué presión está sometido, cuál es el número del lote, cuál fue la fecha que se hizo la prueba hidrostática, y la recomendación de que permanezca siempre el nombre del proveedor en el cilindro. Eso les va a dar a ustedes la garantía de que realmente el servicio de mantenimiento y recarga se hace de la mejor forma. En los extintores permanentemente presurizados, tanto de agua como de espuma, todo lo que sean líquidos, entonces se debe recargar también cada año. Ese sí es recarga completa, porque pues como entenderán ustedes, el producto interno se debe reemplazar totalmente para que vuelva y conserve sus propiedades. Recordemos que este no es solo agua, sino es agua con aditivos que tiene un gel. Entonces ese debe ser reemplazado en su totalidad. Entonces, cada año, mantenimiento y recarga. Mantenimiento y recarga para los de espuma. Mantenimiento cada año, recarga cada 5 años. Mantenimiento cada año para púrpura K, recarga cada 5 años. Mantenimiento y recarga cada año para todos los que contengan polvo. Entonces,
Si nos damos cuenta, ya tenemos un espectro un poco más amplio de lo que son realmente estos equipos de protección contra incendio. Son equipos que necesitamos relacionarlos con las clases de fuego. Yo sé y entiendo que muchas veces es una gran confusión tener tanta cantidad de colores, ¿sí? Pero pues el mercado comercial nacional llevó a que se cambiaran todos estos colores. Como les comentaba anteriormente, en Estados Unidos todos los extintores son rojos, porque se prevé que se hizo un estudio, un análisis de riesgo de carga combustible, y que realmente la persona lo que ya va a verificar es la etiqueta y su contenido. Allá todos los extintores son de color rojo. Entonces, como estamos aquí verificando nuestras condiciones particulares y bajo norma técnica colombiana 2885, que es la que nos dice cómo manejar los extintores portátiles contra incendio, debemos asociarlos a la clase de incendio que nosotros vayamos a manejar. Entonces, clase A, sólidos comunes, agua, e incluso nos sirve la espuma, agua y espuma, porque nos sirve como penetrante. ¿Que nos va a servir también el ABC? Claro que sí nos va a servir. ¿Que nos va a servir el químico seco? Claro que nos va a servir, pero no es efectivo, ¿sí? No es la recomendación. Si ustedes se van a dar cuenta, aquí no les aparece por ningún lado clase A, entonces no va a servir, ¿sí? No va a servir. Nos va a servir ABC. ¿Nos va a servir ANSUR? No nos va a servir, porque tiene unas condiciones internas su polvo que está diseñado para incendios líquidos, inflamables y combustibles. ¿Nos va a servir el agente limpio? Sí nos va a servir. Aquí nos da la indicación y nos dice para incendios de la clase A y de la clase C, pero en ningún momento nos está diciendo que sirve para la clase B. O sea, con este tipo de extintor no vamos a poder ser eficientes apagando un incendio de la clase B. Entonces, miren ustedes cómo una cantidad de consideraciones debemos tener, no solo cuando vayamos a utilizar el extintor, sino antes de, en la etapa de la prevención, de cuándo voy a instalar mi extintor, y he realizado un análisis real de ese riesgo. Que si mi riesgo es clase A, voy con agua; que si es clase B, voy con polvo; que si mi incendio es clase C, entonces vamos a empezar a revisar clase C, pero qué tipo de riesgo. Entonces, ¿qué podemos analizar? Que tenemos en una oficina 50 computadores. ¿Qué sería lo más recomendable? Lo más recomendable en este caso, ya como estamos saliendo del mercado con HCFC, pues lo más recomendable sería de una vez migrar al CO2 y que nos dé una real garantía de eficiencia. ¿En qué sentido? Porque es donde entramos en la confusión. Porque entonces me van a decir, ¿y por qué este ABC no lo puede utilizar? Porque resulta que, siendo esto un polvo, contiene sales, y esas sales van a deteriorar, van a oxidar. Entonces puede que usted tenga una CPU muy grande, un rack de comunicaciones, y resulta que el incendio fue pequeño, fue solamente un incendio incipiente. Estaba empezando el incendio, usted llegó con su extintor que le dice que sirve para clase A, B y C, lo aplica y llenó de polvo químico toda la estantería. En ese momento estamos dañando el equipo, estamos dañando una gran inversión por utilizar un producto que sí va a controlar, sí va a extinguir, pero también va a ir en detrimento de su equipo y de todo el patrimonio que usted en ese momento esté protegiendo con un extintor. Diferente si yo en mi análisis digo incendio clase C, tengo un rack de comunicaciones, tengo un salón lleno de computadores o equipos eléctricos energizados, y voy a poner un extintor de CO2. Cuando yo utilizo un extintor de CO2, lo que realmente estoy haciendo es inhibiendo ese oxígeno que hay en el ambiente, y voy a estar apagando la llama sin dañar el equipo. ¿Por qué? Porque es un gas. Es un gas, él simplemente va a salir, va a quitar el oxígeno del ambiente, pero también va a refrigerar. Entonces, está refrigerando las partes, no está generando daño
de lo que es el polvo, y sí me está haciendo la extinción del incendio de una muy buena forma. Esto también protege subestaciones eléctricas, él también protege todo lo que son conexiones de redes de baja, media tensión. Entonces, digamos que es un elemento supremamente efectivo en cuanto a su uso. Entonces, incendios de la clase C. ¿Vamos a utilizar extintores ABC? No. ¿Vamos a utilizar extintores BC? Probablemente no, si no queremos dañar el equipo. Lo podemos hacer, claro que sí, pero les va a dañar el equipo que ustedes tengan comprometido. ¿Cuál sería mi recomendación? Vamos con CO2. Vamos a extinguirlo con CO2, pensando precisamente en nuestro protocolo de Montreal, que dice pues que ya vamos a empezar a migrar del HCFC al CO2. No lo dice directamente en la resolución y lo están pidiendo así, pero dicen que a la gente que más se asemeje, y en este momento pues lo más cercano al HCFC son los extintores de CO2. Hace unos años existían algunos Halon, pero todos estos Halon también fueron sacados del mercado por el mismo uso, por el daño que le generaban a la capa de ozono. Listo, entonces ahora vámonos con los incendios de la clase D, que son incendios que se producen en metales. Entonces, para ello, para ese tipo de incendios, lo que realmente se utiliza normalmente, y como les explicaba, se puede generar en siderúrgicas, en empresas donde se manejen metales a altas temperaturas, y realmente lo que se utiliza normalmente son algunos elementos de poco uso. Se utiliza mucho el linimento chino, es lo que realmente se utiliza metal rayado, eso es lo que realmente se utiliza en las siderúrgicas para cuando hay ese tipo de incendios en metales. También se utilizan grandes sistemas de agente limpio, que lo que hacen es apagar la llama y permitir de pronto el acceso para poder aplicar estos otros elementos ya de forma manual. Son como los extintores, el agente extintor que se tiene para ello, no se manejan, digamos, comercialmente, o por lo menos no aquí en Colombia, ese tipo de extintores para incendios de la clase D. Vamos a ver los incendios de la clase K. Para los incendios de la clase K nosotros tenemos determinado que son aquellos que se produzcan en las grasas vegetales y en las grasas en general. Entonces, ese lo encontramos en presentación de 1.6 galones, que es, digamos, la presentación que nosotros encontramos en los de la clase K, 1.6 galones, y lo que contiene es potasio. Básicamente es el elemento que nosotros tenemos aquí internamente, que se utiliza para las cocinas. También en este momento pues hay algunas técnicas de equipos un poco más sofisticados. Se está utilizando agua nebulizada para este tipo de incendios, de aparatos que se manejen en estas frituras, que normalmente es donde se maneja, que son en los restaurantes y en las grandes cadenas de comida que nosotros pues conocemos, donde fritan pollo. En ese tipo de cocinas es que encontramos ese tipo de riesgo. Pero miren cómo es de importante determinar ese riesgo y poner realmente el tipo de extintor que se requiere, porque vamos a decir entonces, ¿nos va a servir el ABC? Probablemente no. ¿Nos va a servir el BC? No nos va a servir. ¿Nos va a servir el agente limpio? No nos va a servir. ¿Nos va a servir el CO2? No nos va a servir, ¿sí? Porque es que es una grasa, y las altas temperaturas a las que hierve esa grasa y la radiación que ella emite no es fácil de controlar. Entonces, por eso precisamente el acetato de potasio es el que nos da esa gran ventaja y esa calidad, que es la que nosotros necesitamos realmente para apagar incendios de la clase K. Entonces, si nos damos cuenta, ya inmersos en este mundo
de los riesgos, de los extintores, de la ubicación. Entonces empezamos a mirar realmente cuál va a ser ese uso que le vamos a dar. Realmente vamos a esperar hasta el momento que se produzca la emergencia para venir a leer la etiqueta. Realmente vamos a esperar ese momento para saber si está recargado o no. No, digamos que ya nosotros debemos reconocer, ¿sí? Reconocer a simple vista qué extintor es el que tenemos nosotros acá, ¿sí? Entonces simplemente decimos, ah bueno, si yo veo un extintor de color amarillo, entonces yo ya sé que contiene fosfato de amonio. Entonces ya sé, y sé también que me va a servir para incendios de la clase A, de la clase B y de la clase C. Pero ¿qué va a ocurrir? Pues que no va a ser tan efectivo en algunas de las clases. Por lo menos en la clase A, listo, me va a apagar la llama, pero no me va a bajar la temperatura y no va a apagar la brasa. En el de la clase B, pues no va a ser tan efectivo como el bicarbonato de sodio que tenemos nosotros en un BC. ¿Qué me va a servir en la clase C? Aquí nos dice ABC, pero entonces ¿qué va a pasar? Va a dañar el centro de cómputo, va a dañar el rack, va a ir en deterioro de su equipo. Entonces, bien importante que analice el riesgo y ponga el extintor que realmente debe tener en ese punto para ese riesgo específico. Ten en cuenta que muchas veces los rack son espacios supremamente reducidos y no podemos protegerlos con un extintor de polvo. En el momento que nosotros apliquemos el extintor de polvo, esto va a generar una gran nube de polvo que no va a permitir ni siquiera ver internamente dónde está el incendio. Y normalmente nos dicen pues que apliquemos el polvo en la base del incendio, base que no vamos a poder ver después de la primera aplicación. Entonces, miren cómo es importante que con un gas, ¿sí? Yo entro a un incendio de la clase A con agua, porque he definido que adentro tengo madera, papel, plástico. Ya lo definí, y ese es mi extintor el que yo pongo ahí. Si tengo el de la clase B, entonces yo analizo qué potencial me está dando a mí ese bicarbonato de sodio, y yo digo, bueno, entonces voy a proteger con un extintor BC de 10 libras. Pero si el riesgo es más grande y el almacenamiento es más grande, ya diré yo, no, necesito uno de 20 libras. Si realmente el riesgo es muy alto, ¿sí? Entonces ya vamos con extintores de 80 o de 150 libras. Entonces, eso nos lo determina. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros vamos a una estación de servicio, allá encontramos unos extintores de 20 libras colgados que nos van a servir para atenciones primarias, pero también nos tienen unos extintores satélites para el momento en que se presente una emergencia un poco más grande y nosotros podamos tener esa capacidad de respuesta ante la emergencia. O sea, de nada nos va a servir tener un extintor de 20 libras para un incendio en un tanque de almacenamiento de 200, 300 galones. Digamos que la capacidad no nos daría. Por eso la importancia en saber cuál es la clase de incendio que yo voy a tener y asimismo cuál es la protección y la capacidad del sistema que yo voy a tener. Aquí lo que ustedes ven simplemente es una muestra de las capacidades que nosotros podemos llegar a tener, por lo menos en un vehículo. En un vehículo lo que nos piden es que tengamos como mínimo un extintor de 5 libras, ¿sí? Pero entonces resulta que en el mercado vemos extintores de 5 libras que son la mitad de este, y este son 4.5 libras. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, realmente no estamos cumpliendo con los extintores que tenemos en los vehículos. Ahora, la intención sería protegernos realmente y tener como mínimo un extintor de 10 libras. ¿Sí? Ese ya es a consideración de cada uno de nosotros, que tanto quiera proteger su vehículo. ¿Sí? No es lo mismo tener un cilindro de 10 libras para un automóvil normal a tener un extintor de 10 libras para un camión de 2 toneladas o de 5 toneladas. Ya tendríamos que tener un extintor de 20 libras. Y asimismo cada una de las capacidades en cada uno de ellos pues va cambiando de acuerdo al requerimiento, pero a un requerimiento real, a un análisis de riesgo real, de ubicación, de carga de combustible, de necesidad, de protección. Si nosotros tenemos un archivo, esos archivos de almacenamiento de muchas cajas, entonces normalmente uno pasa y uno ve en los juzgados, en estas empresas que tienen archivos muertos, extintores de agua.
¿sí? Claro, yo puedo tener el extintor de agua pensando en que se presenta la emergencia, apago el incendio, pero lo que tenía ahí se perdió. Diferente si yo hago un análisis y digo, realmente yo necesito es apagar la llama y salvar el resto de la documentación. Entonces, ¿qué haría yo? Pues monto un sistema de agente limpio que probablemente no me va a alcanzar con la capacidad de un extintor de 5 libras o de 10 libras de CO2, pero hay otros sistemas de agente limpio en el mercado que nos permiten montar ya unos sistemas un poco más robustos por intermedio de tuberías y ya unas boquillas especializadas que hacen una descarga general y simplemente apagan el incendio sin dañar lo que tenemos dentro. Esas son como consideraciones bien importantes que debemos tener en el momento que ubiquemos nuestro extintor. ¿Cómo debemos ubicar los extintores? Pues debemos ubicarlos de acuerdo al riesgo, de acuerdo a la carga combustible que yo tenga, ¿sí? Y hay un tema que hoy día todavía mucha gente se pregunta, ¿a qué altura debo colgar el extintor? Entonces, la recomendación es que normalmente debe ir a unos 50 del piso a unos 50 donde yo perforo para poner el soporte donde iría colgado mi extintor. 1,50. Esto aplica siempre y cuando el extintor no sea un extintor que sobrepase el peso que nosotros debemos tener en ese soporte. Si yo voy a colgar un extintor de 20 libras, pues debo colgar un soporte para el extintor de 20 libras y que mi chazo y todo el apoyo que yo tenga en la pared realmente me dé para colgarlo. Está permitido también tenerlo sobre base de pedestal. Es admitido también. ¿Qué es lo que se busca? Que el extintor esté asequible a las personas, que las personas puedan llegar a tomar el extintor y darle un buen uso a ese extintor. ¿Cuál es la recomendación? Que siempre esté el extintor ubicado no dentro del riesgo, sino fuera del riesgo. Digas, si tenemos aquí en este almacén almacenamiento de líquidos combustibles inflamables, entonces lo ideal sería que los extintores estén ubicados en la parte exterior para poder tener una atención de la emergencia desde la parte exterior hacia la parte interna y no quede el extintor involucrado dentro de la emergencia cuando se presente el incendio. Entonces, vamos que son algunas de las recomendaciones que nosotros damos en cuanto a la ubicación, al uso de los extintores versus la clase de incendio que tenemos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de recuerden qué. Entonces, ¿qué vamos a recordar? Vamos a recordar cuáles son las bases para una buena inspección y mantenimiento de nuestros extintores. Esto es lo más importante. El extintor debe estar en un lugar adecuado, debe estar visible, debe tener un acceso que no esté obstruido. El extintor debe ser revisado por lo menos mensualmente y debe llevar su hoja de vida, ¿sí? No debe estar golpeado, no debe estar la manguera obstruida, el manómetro debe estar intacto, la aguja debe marcar en la franja verde, la manija y el asa de transporte no debe tener golpes ni abolladuras, el anillo de inspección debe corresponder con el año de recarga. La etiqueta que nos permite a nosotros verificar las instrucciones siempre debe estar visible. Siempre debemos verificar que tanto externamente, ¿sí?, como internamente la manguera siempre esté libre, que no haya estar obstruida. Verificar, obviamente no en la inspección visual, sino antes de que se presente la emergencia, leer las instrucciones y saber que este extintor cuenta con una garantía, ¿sí? Verificar en nuestra tarjeta de mantenimiento la fecha de la próxima recarga y asimismo verificar cuándo es la prueba hidrostática que le corresponde al cilindro. Y así en cada uno de ellos
Recordando que recargas de extintores permanentemente presurizados la vamos a realizar cada año. Recarga de extintores que tengan cápsula externa o que contengan gases, recarga cada 5 años, pero mantenimiento cada año. El mantenimiento lo podemos generalizar, mantenimiento cada año, y lo que cambia es cada cuánto lo vamos a recargar. Esa es como la gran diferencia. Ahora, dentro de todo este recordemos que para incendios de la clase A, sólidos comunes, recomendable que extintores de agua. Para incendios de la clase B, recomendable BC, púrpura K y extintores de espuma. Es como la recomendación general. Para incendios de la clase C, en equipos energizados, recomendación, ya podemos empezar a hacer el cambio progresivo, ¿sí?, de pasar del HCFC al CO2. Analicemos, calculemos cuánto va a ser nuestra capacidad de descarga, miremos esa carga combustible, si realmente necesitamos uno de 3.700 gramos o necesitamos uno de 9.000, o realmente ya debemos montar un sistema un poco más robusto. Incendios de la clase D, como lo vimos, entonces ya digamos este tipo de empresas tienen instalados y montados sus propios sistemas y sus propias estrategias, que son aquellas que a ellos más les sirven como por las mejores prácticas que se tienen. No es necesario, digamos, un gran equipo de extinción, porque son incendios supremamente puntuales. Entonces siempre se dan a muy altas temperaturas. Y también vamos a ver los incendios de la clase K. Entonces recordemos que para incendios de la clase K, que son en grasas vegetales, nosotros tenemos los extintores clase K, que contienen acetato de potasio, y la presentación de ellos va a ser en lámina de acero inoxidable por su contenido. Haciendo la revisión general de todos nuestros equipos, realizamos nuestra inspección, realizamos nuestra revisión. Entonces podemos programar inspecciones mensuales, recargas y mantenimientos anuales y recargas cada 5 años para los equipos que tengan presurización externa o que contengan gases. Básicamente estas son como las recomendaciones generales para el uso de los extintores de acuerdo a las clases de incendio. Para el día de hoy tenemos un consejo, es nuestro consejo final. El efectivo control y extinción de un incendio incipiente requiere un conocimiento básico sobre las clases y tipos de agentes extintores, sobre sus componentes, los usos y manejos adecuados que nosotros debemos darle a estos. No vayamos a sobrepasar esa capacidad que tiene un extintor de primera mano, es una primera respuesta. No están diseñados ellos para ataque de grandes incendios estructurales ni industriales. Este tipo de extintores portátiles son nuestra primera mano, son nuestra primera ayuda. Deben estar muy bien ubicados, muy bien mantenidos, y siempre revisen que la empresa que les haga los mantenimientos, las recargas, cuente realmente con una idoneidad en el mercado que realmente les garantiza a ustedes que el día que lo vayan a utilizar, pues puede que ustedes tengan el extintor colgado durante todo el año y nunca lo utilizaron, pero ustedes lo van a utilizar durante 1 o 2 minutos, que es un tiempo supremamente esencial para la atención de la emergencia. Normalmente los sistemas de extinción están basados en 2 principios. Uno es el control del incendio y el otro es la extinción del incendio. Con este tipo de equipos portátiles, ¿qué podemos garantizar?
Uno, que lo controlamos. Controlarlo es no permitir que el incendio se salga de control del espacio donde yo lo tengo, y extinguirlo es apagarlo, ¿sí? Apagarlo. Entonces nosotros con este tipo de equipos podemos tener las dos funciones. Yo controlo, pero también extingo, y extingo de diferentes formas. Extingo sofocando, extingo diluyendo el oxígeno, extingo inhibiendo la capa que tenemos entre el oxígeno y los vapores en los incendios de la clase B. Entonces, en general, si nos damos cuenta, lo más importante es garantizar que los equipos de primera respuesta, nuestros equipos de extinción, cuenten con la garantía y la certificación de compañías dedicadas especialmente a este tipo de temas. No podemos dejar nuestra seguridad en manos inescrupulosas que no hagan este trabajo de corazón como se debe hacer. Agradezco mucho la atención prestada, esperamos poder contar con sus opiniones. Pueden escribirnos al correo de Prodesec, pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en nuestra página, y con mucho gusto pues podemos ampliar un poco más esta información. Muchas gracias.